Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén bien y que sigan dentro de casa. Vamos a tratar de hacer un par de videitos cortitos para que ustedes tengan un poco más de contacto, para que no se acuerden de esta locura y de paso para que tengan en claro algunas cuestiones de un tema que parece muy simple, pero que por ahí tiene sus recovecos. Nosotros veníamos trabajando el concepto de estética, ¿se acuerdan? En el concepto de estética tenemos muy claro que había dos palabras claves que están en espejo, pero que ustedes las ven bien, que son belleza y arte. A lo largo de la historia, el término de estética fue variando bastante y lo que tuvimos que hacer es ir viendo cómo se le daba un poco de luz al término de belleza durante lo que fue la antigüedad y la Edad Media sobre todo, y luego en la Edad Moderna la luz, esto es una, no sé si alcanzan a ver, una velita, y esta luz en el siglo XX, y sobre todo en el siglo XX, pero a partir de la Edad Moderna, se le dio más al término de arte. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, ¿cuál era el concepto o el alcance del término de belleza? Lo teníamos en claro, pero luego de todos los cambios y de todas las variantes que se produjeron a partir de las obras de arte del siglo XX, el término de arte fue el que ha ido cambiando. Entonces nos vamos a centrar mucho más en este término. Ya estuvimos trabajando con belleza, a partir de ahora vamos a estar trabajando con el concepto de arte. Para poder hablar de arte hay algunas cosas que lo hacen muy simple y que nosotros consideramos que entendemos y que podemos llegar a definir, y otras que no tanto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un par de términos, como pueden ser este, que todos lo pueden ver, es un colador, pero yo agarro otro mucho más pequeño y sigue siendo un colador, o agarro también este manual y también sigue siendo un colador. Si yo tengo que definir este término, aunque sea por su finalidad o por sus características para los que fue creado, todos sabríamos que esto es un elemento para colar algún elemento, que puede ser un elemento a consumir o puede ser el té, como en el caso de este pequeño, o fideos o arroz o lo que fuere, pero lo podemos definir. Hasta una cierta época, lo que fue la definición del concepto de arte también era bastante definible, porque si yo les muestro una obra como esta que tenemos acá, no sé si se alcanzan a ver, los nenúfares de Monet, o esta que tanto les gusta o que identifican, como es la Primavera de Botticelli, podemos definir qué es. Si yo les pregunto, ¿esto es una obra de arte? Todos me van a decir que sí. Y podríamos llegar a encontrar, además del término de arte en sí, cierta belleza. Por más que nos guste o no nos guste dentro de lo que serían las características del juicio estético de cada uno, sabemos que el objeto este es una obra de arte, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo les muestro este tipo de obras de arte, ¿no? Que también se vieron a partir de la del siglo XX. Si yo le acerco y les muestro esta obra que está acá, que es simplemente un rectángulo azul, de un azul muy particular, del artista Yves Klein, que tan conocido se ha hecho que el color este, la tonalidad de este azul se conoce hoy por azul Klein. Esta obra se llama Azul sobre azul y tiene simplemente las características de estar pintada de azul. Esta que está acá, si se acuerdan, la vimos la otra vez cuando teníamos los tajos en la obra de Fontana. O esta que está acá, pequeñita, azul, de Piero Manzoni, que son piedras blancas. O esta que tenemos acá, donde está, se llama Boda en Venecia, que es también de Lucio Fontana, donde está como perforada la obra. En este libro de El arte del siglo XX. Todas estas obras nos cuestionan ciertas pautas de lo que tendría que ser la definición de arte en sí. Entonces, ya no está tan claro la definición de lo que era una obra de arte, ¿cierto? Si volvemos a Piero Manzoni y tenemos en cuenta que en 1961 él hizo en unos frasquitos o unas latas una obra a la que denominó Mierda de artista, y que se encuentra hoy en el museo, eran frasquitos o latitas
con una determinada cantidad de materia fecal de él mismo que se exponían. Si yo les pregunto, ¿la caca puede ser arte? Todos estaríamos en condiciones de decir que no. La obra La primavera de Botticelli, o la obra que tenemos acá atrás de Klimt, ¿es una obra de arte? Sí. Ahora, resulta que también a partir del siglo XX la caca podía llegar a ser arte. Y ahí nos empieza como a complicar bastante el término. Pero a ver, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos en claro cuál era el circuito del arte, ¿cierto? El circuito del arte, que también lo relacionábamos con lo que era el circuito comunicacional, porque ahí ya estamos dando la primera característica del arte, que es la función comunicativa. Decíamos que en el circuito comunicacional tenemos el emisor, el mensaje y el receptor, que en arte se componen de artista, obra y público. ¿Cierto? Esto lo habíamos visto el año pasado. Ahora, todo este circuito está sumido dentro de un determinado contexto, que era el que lo afectaba permanentemente. Este contexto, que puede ser geográfico, político, social, económico, intervenía dentro de lo que era este circuito, es decir, afectaba al emisor o al artista, a la obra, es decir, el mensaje, y también al público o al receptor. ¿Sí? Hasta acá tenemos en claro incluso la frase que siempre repetimos de Kandinsky: cada obra es hija de su tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo les pregunto sobre este dibujo? ¿Lo ven acá? Es un dibujo de plástica que tiene los agujeritos de la carpeta de plástica, y yo les pregunto, ¿esto es arte? Y no los escucho, pero puedo identificar que algunos pueden decir sí, no, más o menos, qué lindo, qué feo, está mal hecho, le falta perspectiva, no me gusta. Bien, ahora, eran una hoja de plástico, ¿ok? Yo les puedo decir ahora que esto, que es, como verán, un bastidor de arte, que es la misma obra, esto es arte. Fíjense que está más o menos acabado de la misma manera por la misma persona o artista y en el mismo año. Yo les puedo preguntar si esto es arte. Y seguramente van a decir, no, quiso ser o estuvo inspirado en, o lo que fuera, y les voy a mostrar ahora inspirado en qué obra estaba, que era esta obra, o esta parte de la obra, no sé si se ve por la luz, esta parte que está acá, de una obra de Klimt que se llama Las tres edades de la mujer, que es el mismo autor de la obra que tenemos acá, El beso. Ahora, acá nos empieza a generar cierto conflicto o ciertas dudas el tema de si era arte o no era arte algo que estaba hecho particularmente por mi hija, ¿no? Entonces decimos, no, la verdad que no. Capaz que estaba bien hecho, capaz que no, pero eso no es arte. La obra de Klimt sí, pero la parte de tu hija no. Entonces acá tenemos, vamos a empezar a conocer a varios artistas, a varios teóricos en lo que tiene que ver con el tema del concepto y la definición de arte, así que está bueno que por ahí los vayan apuntando. Hoy vamos a hablar de Danton, fundamentalmente. Creo que no vamos a nombrar a muchos más, bueno, después cualquier cosa les aclaro, pero está bueno que de última vayan tomando apuntes, ¿sí? Ahí lo tenemos tan espejo, pero igualmente yo se los acerco para que vean lo que tenemos por acá. Arthur Danton, que es un teórico, filósofo y crítico de arte, dice que divide al arte occidental en dos etapas. Una, que va de 1400 a 1880 más o menos, que la llama la etapa de la representación. Y la otra, que es la etapa del modernismo, que va de 1880 a 1960. ¿Bien? Está dividiendo la historia del arte occidental. La de la etapa de la representación dice que el arte es un momento donde se ocupa de la naturaleza propiamente dicha, es decir, imita a la naturaleza. Podemos ver, por ejemplo, cómo acá, en esta obra de Monet, los nenúfares son parte de la naturaleza. Ahora, en la etapa del modernismo, que es un poquitito más cercana a nosotros, dice que el arte se ocupa del arte en sí y que lo que hace es explotar el potencial de los materiales. ¿Bien? Ahora, hasta acá, hasta 1960, teníamos muy en claro
y no existía ninguna duda sobre qué era lo que abarcaba como obra de arte. ¿Bien? O sea, nosotros podríamos decir que una pintura, una sinfonía, un poema, una escultura, una catedral, era una obra de arte, ¿sí? Entonces, hasta acá no había problema. Pero ¿qué pasa y por qué Danton habla de una etapa, o dos etapas, mejor dicho, que las alcanza hasta 1960, y específico lo hace, ¿sí? Porque para él continúa ahí una etapa que la llama el periodo posmoderno o poshistórico del arte. ¿Qué dice Danton con respecto al periodo poshistórico del arte? Que a partir de 1960, y más específicamente con la obra Las cajas brillo de Andy Warhol, el arte como lo conocíamos, o la historia del arte como la conocíamos, se acaba y llega a su fin. Porque dice él que, y vamos a conocer acá un poquitito quién era Warhol, que ya lo habíamos visto, este peludo de cabello blanco y cara de loquito, es Andy Warhol. Y lo que hace él con la obra Las cajas brillo, que es una obra que si la buscan cuando estén viendo esto o cuando terminen, eran unas cajas que hace a modo de escultura, que también están en un museo obviamente, que eran de jabón del supermercado, las mismas, lo que hace es imitarlas perfectamente y sobre madera serigrafiar lo que era la estética de las cajas brillo y ponerlas como en esas montañas. Vieron que por ahí en los supermercados hacen esas montañas, sobre todo en lo que es en las películas, ¿no? De jabones o de latas o de lo que fuera, bueno, es eso. Entonces, Danton lo que dice es, bueno, listo, hasta acá llegamos. Porque ¿qué diferencia hay entre lo que yo encuentro en el supermercado como la caja de jabón en sí, cuando yo ponga una montaña de cajas de esquí, vamos a suponer lo mismo? Entonces digo, si yo lo veo en el supermercado, ¿por qué ahora esto que está dentro de un museo sí puede ser arte y esto que estaba acá no? Entonces eso es lo que hace que Danton empiece a pensar en este fin de la historia del arte. Lo mismo con este tipo de obras, no sé si las alcanzan a ver, que tienen numeritos que cuando ustedes no leían la revista Villiquen ni Anteojitos, creo que era La Genios, en su infancia, cada parte tiene un numerito y ustedes pintaban según las referencias. Esta es una obra de Andy Warhol también, donde lo que hace en definitiva es también esta provocación como para poder identificar qué es o qué no es arte. Y lo que dice Danton entonces es que a partir de 1960, en definitiva, cualquier cosa puede ser una obra de arte, por lo tanto, cualquier persona podría ser un artista. Entonces acá estamos bajo esta disyuntiva de que si todo es o puede llegar a ser arte, entonces nada es arte. Porque si yo puedo llegar una caja de skip y considerarla arte, o si puedo, como existe en el Pompidou, una silla que es arte, y esta otra silla que está en la sala de al lado, que está para que se siente el guardia de la sala, no es arte, ¿dónde está el límite? Y de esa limitación es donde nos vamos a encargar ahora. Porque lo que dice Danton también es que aquello que convierte algo en una obra de arte no tiene que ver con su aspecto físico, sino con cómo es mirada y sobre todo cómo fue pensada. Entonces, ese es el significado en el que vamos a centrarnos a partir de ahora. Y hay toda una serie de teóricos, filósofos, sobre todo y críticos a lo largo de la historia que vamos a ir conociendo y vamos a ir teniendo en cuenta. Pero vamos a recordar algunas cosas que sí tenemos claras nosotros porque ya lo veníamos hablando con respecto a lo que es arte. Dijimos que el arte es un proceso en el cual están inmersas la percepción, el pensamiento, la acción corporal y la imaginación creadora. Bien, si yo a todo esto lo cocino y lo bato, debiera de salir una obra de arte, en donde va a estar involucrado, por un lado, un proceso sensorial, un componente emocional, o un proceso emocional, y uno intelectual. Bien, esto sabemos que tiene que estar. Ahora, lo que nos falta saber bien es por qué se llega en 1960 al fin del arte y no antes.
¿Y por qué a partir de 1960, y yo me animaría a decir que en 1912 con Duchamp, cuando presenta esa rueda de bicicleta sobre taburete, ¿se acuerdan que yo les había mostrado? Que también hace una especie de provocación, porque ahí no estaríamos también en presencia del fin de la historia del arte, o bien de una nueva etapa a la que podríamos llamar posmodernidad. Todas estas situaciones son las que nos vamos a empezar a replantear y a pensar para poder identificar qué es en definitiva una obra de arte a partir de ahora, ¿sí? Espero que haya quedado bastante claro, tomen los apuntes que sean, yo les voy a ir haciendo preguntitas con respecto a esto, vamos a ir leyendo algunas cosas y les voy a ir dando otros videos mucho más cortitos que este, no se asusten, pero necesitaba que empecemos a interactuar un poquitito con eso. Les dejo la tapa del libro Estética, la cuestión del arte, de Elena Oliveras, y con colaboración de una exalumna nuestra, Emilia Fernández Van Raat. Si quieren buscar algo que por ahí está bueno, hay otro libro que se llama ¿Para qué sirven las artes? Y hay un montón de estudios y de artículos que no creo que se pongan a buscar, pero que por ahí vamos a ir conociendo. Espero no haberlos aburrido demasiado, que estén bien, nos vemos prontito, hasta luego.